nada de lo que voy a proponer intenta convencerlos, tampoco es búsqueda de adeptos. Mi único interés en esta actividad, como en todas las que hago así en psicoanálisis, es por mi interés por el psicoanálisis. Sostenerlo, para enriquecerlo, para hacerlo perdurar, para que esté en mejor posición, según yo entiendo, de cumplir su función. Con lo cual, el Lacan que voy a presentar mañana, sin lugar a dudas, es un Lacan desconocido y sumamente heterodoxo, pero para que pueda ser admitido por un público como ustedes, o sea, según el cálculo que yo hice de ustedes, porque no los conozco, la mayoría no los conozco, pero hice un cálculo. Entonces hoy vamos a trabajar con dos cuestiones que hace falta, me parece a mí, poner en tela de juicio para admitir las siguientes ideas. Es un argumento, pero ese argumento está compuesto de muchas ideas. Las ideas son que en la teoría de Lacan, en el modelo teórico de Lacan, el sujeto del inconsciente se comporta como un electrón de la física cuántica, que el objeto A es el objeto A como el objeto perdido, es el objeto de la física moderna. El deseo del psicoanalista, que es un concepto estrictamente de Lacan, es el deseo del físico en sus experimentos. El material se equipara al fenómeno en física cuántica. La noción de causa del psicoanálisis es la de causa no determinista del modelo de Bohr y Heisenberg. Y yo estoy convencido que nada de esto es transmisible si uno no prepara primero la posibilidad de pensar qué relación podría tener el psicoanálisis con la ciencia moderna y en especial con la física cuántica. Si no nos preparamos para ello, vieron que Marisela me presentó por mis estudios y mis publicaciones y mis cursos sobre topología. Así que yo, aprovechando eso, que ya más o menos me imaginé que era más o menos así. De hecho, lo que voy a presentar ahora no lo presenté nunca y no lo publiqué. Fue un descubrimiento para mí de este verano de Buenos Aires. Un descubrimiento absolutamente sorprendente porque son elementos que yo había leído 20, 30 veces de textos populares y famosos de Lacan y que sin embargo nunca, como dicen ustedes, nunca me había caído el 20, sería así. Pero lo presento así, para hacerlo más fácil para la discusión y el intercambio posterior. En topología, que Lacan tiene desarrollos topológicos más o menos una cada 2 páginas, desde el comienzo de su enseñanza y aún más al final de su enseñanza, se caracteriza en la relación que tienen los autores que lo siguen porque, como dijo Marisela, prácticamente ninguno hace desarrollos teóricos tomando en cuenta la topología de Lacan y menos, me parece a mí, se utilizan las presentaciones de los casos clínicos. Deduzco que si no se presenta en los casos clínicos que damos a compartir, en los consultorios tampoco sucede. No estimo que un psicoanalista practique su clínica utilizando la topología y que luego en la presentación del caso no lo utilice, con lo cual me imagino que ni teórica ni prácticamente se la utiliza, siendo que está con tanta frecuencia en la enseñanza de Lacan. La pregunta es, no por qué los psicoanalistas lacanianos, no habría ninguna pregunta si los freudianos no lo utilizasen en la topología de Lacan. Los lacanianos no utilizamos elementos fundamentales del modelo teórico de Melanie Klein, pero no es ninguna pregunta porque justamente somos lacanianos, quiere decir que no tomamos el modelo teórico de Melanie Klein. Pero si se toma el modelo teórico de Lacan, ¿cómo puede ser que este elemento tan estructural, tan fundamental, tan columna vertebral de su argumento no participe luego de lo que es el psicoanálisis lacaniano tal como existe en nuestros intercambios hoy? Entonces, la pregunta no es por el rechazo, ya que me parece que el rechazo implica la resistencia por el estado de discusión. La pregunta verdadera es ¿por qué Lacan lo utilizó?
ya que si nosotros no la utilizamos en forma tan unánime, es que no nos parece concebible que Lacan la haya utilizado, ya que si nos resultase, entre comillas, natural, la utilizaríamos nosotros también. Hay algo ahí anómalo. Entonces la pregunta es, ¿en qué radica la utilización de Lacan tal que a nosotros nos resulta anómala? En ese sentido, la tesis con la que yo trabajo es que Lacan utiliza la topología y para nosotros es inconcebible ese uso en psicoanálisis porque Lacan plantea al psicoanálisis en una relación inédita a las ciencias formales modernas. Lo que nosotros no hemos podido acceder no es a la topología de Lacan, sino a la relación que plantea Lacan entre el psicoanálisis y la ciencia formal moderna. Moderna es siglo XX y siglo XXI. Habitualmente se utilizaba, por ejemplo, para física moderna de Newton para acá. Luego se empezó a utilizar física moderna de Einstein para acá, con lo cual la física de Newton ya pasó a ser clásica, con lo cual lo moderno se empieza a correr. Así que en el sentido más moderno de ciencia moderna, o sea, siglo XX, siglo XXI. En ese sentido, en el sentido de mi tesis, es que hay que darse cuenta, los que tengan lectura de Lacan, los que hayan pasado por sus páginas, no leído, pasado por sus páginas, sabrán, quizás con la serie que voy a plantear impacte un poco más, pero sabrán, o después de que yo plantee la serie se darán cuenta que sabían, que Lacan no solo utiliza topología. Breve discurso a la ORTF, o sea, un breve discurso también a una organización de filósofos. Se llama como discurso a la ORTF de Lacan. La experiencia del inconsciente, ya tenemos claro cómo es la experiencia del físico, ¿no? No es con el ser, no es con materia, es con significante, puro significante. O sea, ustedes tienen en la cabeza las 15 citas que acabo de leer, ¿no? ¿Lo tienen? La experiencia del inconsciente, considerada en el nivel en el que yo la instalo, no se distingue de la experiencia física. Se pudrió todo. Definitivamente se pudrió todo. Sí, esto vale 20 veces, no lo puedes creer. No lo puedes creer. Yo lo que no puedo creer es que esto Lacan lo haya dicho, yo lo haya leído 2000 veces y no lo haya podido leer. Y esa es la pregunta para mí, mi autoanálisis va por ahí. ¿Cómo leo yo? Si esto que me rompe la cabeza lo leí 20 veces y nunca lo leí. Ese es mi autoanálisis. La experiencia del inconsciente, considerada en el nivel en el que yo la instalo, no Freud, no Klein, no Lacan, no los lacanianos, no Freud, no Jung, no Winnicott, no Adler. La experiencia del inconsciente, y habla de la experiencia, considerada en el nivel en el que yo la instalo, no se distingue de la experiencia física. O sea, pura operación de significantes tramitados como letras que generan el matema, que hacen advenir un objeto del matema y disuelven el objeto en la realidad. Es tremendo esto. Aunque uno esté en desacuerdo. Es tremendo aunque uno esté en desacuerdo. O aunque uno no esté en nada, aunque uno esté sorprendido. Es tremendo. Bueno. El último punto que presento, me parece que va a estar bien, es crítica a Einstein. Lacan crítica a Albert Einstein. Crítica a Einstein. Lacan somete a una estricta y muy furiosa crítica a Albert Einstein. A mí me parece muy importante criticar a Einstein porque, a mi entender, hace falta criticar a Freud. Y habitualmente los tomamos por genios de un nivel tal
que se nos mezclan con figuras de la religión que se nos convierten en incriticables. Entonces me parece muy bueno para conocer la teoría física que Lacan sostiene, que es la cuántica, criticar a Einstein. Pero también es muy bueno criticar a Einstein para habilitarnos tranquilos a criticar a Freud. Y después mañana vendrá el momento de criticar a Lacan si es que viene alguien con un modelo teórico más poderoso. Porque no lo vamos a criticar a Lacan con Miller o con Colette Soler o con autores que tienen modelos teóricos más pobres. No malos, ni insuficientes en la clínica, ni que no sirven para ser analistas, ni que sean malos analistas, ni que nada, son geniales, maravillosos. Yo quisiera ser como Miller y Colette Soler. Aún me gustaría ser Miller y Colette Soler juntos. O sea, la fantasía del cuerpo abigarrado que creaban los crinianos del padre y de la madre. Pero me parece que la teoría de Lacan es muchísimo más poderosa. Muchísimo más poderosa. Como modelo teórico. Los modelos teóricos en ciencia se comparan. Y hay más poderosos y menos poderosos. El menos poderoso está ahí latente. Puede ser que se convierta con algunas cláusulas en más poderoso. Más poderoso quiere decir que explica más de los problemas que hoy tenemos y que inaugura menos problemas que los que hoy tenemos. Eso es un modelo teórico más poderoso, que resuelve algunos de los problemas de los modelos actuales y que inaugura menos, porque si inaugura más, para los científicos es para desconfiar. Bueno, lo que dice Einstein a Born. Y le recomiendo mucho la correspondencia. Incluso escribe la mujer de Born. También en la correspondencia le escribe a Einstein, la esposa de Born. Ahí se arma un... ¿Vieron Copenhague, la obra de teatro? Están Bohr, la esposa de Bohr y Heisenberg. En realidad la obra de teatro es falsa porque nunca se supo que hablaron. Se encontraron, el público, pero... ¿Qué le dice Einstein a Born? En nuestras perspectivas científicas nos hemos vuelto antípodas. En nuestra perspectiva científica nos hemos vuelto antípodas. ¿Entiendes las antípodas, no? Tú crees en el Dios que juega a los dados. Lacan cita esto en el seminario TOS. Y los psicoanalistas cuando lo leen creen que la ciencia dice que Dios no juega a los dados. Y Lacan lo cita para criticarlo. A Einstein porque se equivocó, porque Dios juega a los dados. Entienden que si Dios juega a los dados no es Dios, ¿no? ¿Entendieron esa, no? Sí, claro. Tengo 5 dados. Los tiro, salen 5 5. ¿Qué voy a decir como Dios? ¡Uy, la puta que lo parió! Salieron 5 5. ¿Qué le tenía que haber dicho? No, boludo, vos los hiciste salir. ¿Entienden que Dios no puede jugar a los dados, no? O sea, que ataca radicalmente la idea de Dios, una realidad probabilística. Porque Dios no es el Dios del monoteísmo, digo. En la India es totalmente distinto, el nuestro, el monoteísmo. En nuestra perspectiva científica nos hemos vuelto antípodas. Tú crees en el Dios que juega a los dados y yo creo en la ley y la ordenación total de un mundo que es objetivamente. Entienden que hay dos cosas, ¿no? Un mundo total y un mundo que tiene ser. O sea, un campo unificado ontológico. Einstein buscaba un campo unificado como el de Einstein. Einstein buscaba un campo unificado como el de Newton. Y yo trato de captar en una forma localmente especulativa. Yo creo firmemente, pero tengo la esperanza de que alguien descubrirá un método más realista. O sea, ya Einstein se dio cuenta que él no iba a poder desbaratar la cuántica. Él creía. Es notable la posición religiosa de Einstein, ¿eh? No tiene ambages de decirlo. Y otro descubrirá que la cuántica es insuficiente como modelo teórico. Otra cita de la misma correspondencia. La mecánica cuántica es algo muy serio, pero una voz interior es genial. Me dice que de todos modos no es este el camino. La teoría dice mucho, pero en realidad no nos acerca gran cosa al antiguo secreto. En todo caso, estoy convencido de que él no juega a los dados. Y él lo escribe con mayúscula. Es Einstein, ¿eh? Este era un tipo inteligente. No sé cómo lo tienen ustedes evaluado. Este era inteligente, ¿eh? Pegó cosas que se acaban de verificar hace un año, ¿eh?
sea, se tardó 100 años en darse cuenta cómo se podía modificar esa idea. Bueno, había preparado también citas sobre la solución de la EPR, que es Einstein, Podolsky y Rosen, porque la filosofía es que hay elementos de realidad. Y nosotros, si tuviésemos tiempo, lo podríamos discutir, pero el tiempo ya se nos fue, porque quiero llegar a qué virtud tendría la cuántica para el psicoanálisis como un modelo teórico, sustituyendo a el newtonismo. O sea que hay masas que tienen energía y hay que tratar esas masas, esos cuerpos, después te lleva al cuerpo en el diván. El libro de Broglie, de separado Broglie, G.I.E. Premio Nobel. Es muy interesante leerlo, porque él avanzó una teoría. Tuvo el rechazo de todos los físicos, él la retiró y después verificó que tenía razón. Ahí lo leo, total. Ya estamos en el bailemos. La evolución de mis propias concepciones en el periodo crítico 1923-1928, en lo que concierne a la interpretación de la mecánica ondulatoria, prueba también hasta qué punto aquel que emite las ideas fundamentales de una nueva doctrina no siempre nota todas sus consecuencias. Es hermoso para pensar a Freud. Es hermoso para pensar a Freud. ¿Puedes repetir, perdón? Con gusto. De Broglie, Física y Microfísica, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 159. La evolución de mis propias concepciones en el periodo crítico 1923-1928, en lo que concierne a la interpretación de la mecánica ondulatoria, él propuso, lo retiró y después del periodo crítico, en 1928 lo volvió a proponer y ganó el premio Nobel por ello. La evolución de mis propias concepciones en el periodo crítico 1923-1928, en lo que concierne a la interpretación de la mecánica ondulatoria, la mecánica de ondas, prueba también hasta qué punto, es hermoso, esta es una confesión de él, hasta qué punto aquel que emite las ideas fundamentales de una nueva doctrina no siempre nota todas sus consecuencias. Está buena esa, ¿no? Bueno, y ahora la pelea de Einstein-Lacan. Dice Einstein: pienso que una partícula debe tener una realidad separada, independiente de las mediciones. Es decir, un electrón tiene que tener spin, o spin en español, giran. Y hay un fenómeno increíble de los electrones, y es que ¿vieron los gemelos? Que uno come chile y al otro le pica la lengua. ¿Vieron la película de los gemelos? Esa, que va un gemelo, los separan cuando nacen porque la partera vende a uno de los dos y sucede que uno... ¿Vieron esas cosas? Bueno, suceden en los electrones, que es el misterio, es el enigma más sorprendente, el spin. En inglés, spin, que quiere decir giro. Giran a izquierda, levógiros o dextrógiros, y quedan emparentados en el giro. Ellos, mal dicho, el spin. Pienso que una partícula debe tener una realidad separada, independiente de las mediciones. Es decir, un electrón tiene spin, localización y demás, aunque no esté siendo medido. Me gusta pensar que la luna está ahí, aunque no la esté mirando. Lacan, Seminario 2. Tratándose de esa ciencia humana por excelencia llamada psicoanálisis, nuestra meta es llegar al campo unificado. Cualquiera que sepa es Newton-Einstein. El campo unificado es Newton. La gravitación es universal. Cualquier posición de cualquier objeto en el universo es la suma de las atracciones del sistema gravitatorio que lo entorna. Es universal. Tratándose de esa ciencia humana por excelencia llamada psicoanálisis. Es en el seminario donde critica Dios no juega a los dados, está hablando con Einstein. Nuestra meta es llegar al campo unificado y hacer de los hombres lunas.
¿Acaso los hacemos hablar tanto solo para hacerlos callar? No sé si saben que para Lacan la astronomía moderna ha hecho callar a los planetas. Lacan dice que todavía la física no ha hecho callar a los electrones. Entonces el asunto es este: ¿tienen o no tienen algo para decirnos? Si tienen algo para decirnos es porque no entran en un campo unificado, donde todo se ha entendido, donde todo se sabe. Seminario 2. La noción de libido, yo les propongo poner ahí goce. La noción de, esto es 1954-1955, yo les propongo voy a escribir goce. La noción de libido es una forma de unificación del campo de los efectos psicoanalíticos. Quisiera ahora hacerles notar que su uso se sitúa en la línea tradicional de cualquier teoría como tal, que tiende a culminar en un mundo, terminus ad quem, o sea, objetivo final de la física clásica, en un campo unificado ideal de la física einsteiniana. ¿Entienden? Él dice que los psicoanalistas tienen el mismo defecto que Einstein. Intentan consolidar un campo unificado. ¿Cómo? Explicando todo lo que sucede a través de un concepto. Libido para los de su época, goce para el de la nuestra. Goce. Mucho goce o poco goce, o goce mortífero, o la cuestión de goce, o goce, todo se explica, pero eso se hace porque se ha logrado en la mente de los psicoanalistas trabajar como un campo unificado. ¿Es el universo en el cual la experiencia psicoanalítica se realiza un campo unificado, completo, que explica todo? Todos los fenómenos son explicados. Campo unificado quiere decir que es completo en el sentido que explica todo y lo explica de una manera tal de que opera con una causa determinista. Eso es el campo unificado. El sujeto supuesto saber es Dios. Y San se acabó. Se puede ser un sabio de genio y no, entonces, un oscurantista que no sepa. Se puede ser Einstein y recurrir a ese Dios del modo más articulado. Es necesario que ya sea allí sujeto supuesto saber, ya que Einstein, argumentando con una reestructuración de la ciencia, como Einstein, argumentando con una reestructuración de la ciencia sobre los fundamentos probabilísticos. ¿Ven la crítica, no? Yo les propongo, si muchas veces no sienten que muchos analistas argumentan con Freud o con Lacan, tomándolo como Dios. Uno habla de cualquier momento de la teoría de Einstein y siempre de Einstein, de Lacan, y siempre levanta la mano así, pues lo que Freud dijo en tal escrito, lo que Freud dijo, es increíble que Freud ya lo supiese todo. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Esta revolución reintroduce al hombre en el mundo como creador. Esto es muy importante. La posición del investigador en la ciencia moderna es por fuera observa y mira o participa. Esto es un mundo de filosofía en la ciencia moderna. El investigador está adentro o está afuera. Esta revolución reintroduce al hombre en el mundo como creador. Ya ven dónde lo pone Lacan, ¿no? Adentro. Pero de su corazón arriesga verse totalmente desposeído por la sencilla maniobra, siempre supuesta de lado por la teoría clásica, que consiste en decir Dios no es embustero. Esto es tan esencial que al respecto Einstein permaneció en el mismo punto que Descartes. El Señor decía que sin duda un poquito artero, pero no es deshonesto. Era esencial para su organización del mundo que Dios no fuera embustero, de eso empero precisamente nada sabemos. No sé si entienden de qué estamos hablando. De la famosa castración del otro. Si vamos a operar en nuestro modelo teórico con que hay un otro organizador completo que nos garantiza que las cosas estén totalmente explicadas y totalmente en su lugar. La discusión es eso, y Lacan dice no por nada. Lacan utiliza el mismo argumento que Descartes. O sea, recurre a Dios como un organizador de la partida que, si bien es astuto, o sea, a veces te da cierta dificultad, no te va a engañar. Nunca engaña.
Bueno, 2 menos 20, yo tomo un poquito de aire, ahora vamos a las preguntas, críticas, objeciones, al análisis del analista. Estoy convencido que el analista, cualquiera que quiera ser analista se tiene que analizar, pero tiene que analizar, y luego vamos a trabajar una teoría de Lacan que es extraordinaria después del almuerzo, que no sé a qué hora será nuestro retorno. ¿Hasta qué hora es esta actividad? 1 hora, nos tomaremos 1 hora para almorzar. De 2 y cuarto a 3 y cuarto, algo así. Luego vamos a trabajar una teoría de Lacan que es absolutamente maravillosa, que se llama acosmismo. 2 horas de almorzar, ¿le gusta almorzar largo? Ah, sí, no, claro. Les voy a presentar una teoría de Lacan que es fabulosa, que se llama acosmismo. Se dan cuenta que viene de cosmos, ¿no? Y para ponerlos en órbita, el objeto A de Lacan, para Lacan es acósmico. El deseo inconsciente para Lacan es acósmico. Y el acto del analista es acósmico. O sea, acá vamos a entrar directamente en la articulación de la física cuántica. Pero para que sea cósmico tenían que llevarlo por todo este recorrido de que estén dispuestos a pensar en la caída de Dios. Cosmos, tienen idea, ¿no? Belleza, orden. Es orden. ¿Qué más dijeron? Belleza. Belleza. ¿De dónde viene cosmética? Orden, ordenar. Hay un verbo en griego antiguo que decía ordenar, pero es belleza. Lacan dice que la ciencia moderna se caracteriza por ser acósmica, o sea, por romper esa idea de un todo unificado, que ya sabemos que es, en ciencia moderna, campo unificado, y articula a las 3 propuestas de las más radicales de su propio modelo teórico, el objeto A, el deseo del inconsciente y el acto del analista, que implica el deseo del analista, a funciones acósmicas. Después de eso vamos a trabajar sujeto y electrón, deseo del analista y deseo del físico, y luego vamos a sacar las conclusiones. Lo tengo acá, lo que yo les presenté la primera vez para decirles por qué valía la pena estudiar cuántica. Ese es el programa para la tarde. Bueno, ahora preguntas de ustedes, intervenciones, consultas para psicólogos.